Vamos con un nuevo vídeo. Como te decía en el primer vídeo, el subjuntivo no lo puedes eliminar. No puedes hablar español sin el subjuntivo, porque lo usamos para elaborar, para expresar pensamientos complejos. Y quiero explicarte esto porque es un poco abstracto y he hecho una pequeña presentación para que sigas y veas ejemplos y sea muchísimo más fácil. Aquí tienes a lo que yo me refiero con una oración simple. Son las que tienen solo un verbo, ¿vale? Yo tengo esta oración roja donde dentro hay un verbo. Por ejemplo, tú viajas a Roma en tren por la noche. Solo hay un verbo, viajas. Esto para nosotros es una oración simple. Pero también tenemos oraciones complejas. Esta es la estructura que tienen. La parte roja es la frase, la oración principal, y dentro de la oración principal hay otra oración que también tiene un verbo. Como veis, no me importa. La oración de color rosa puede estar al principio, al final, en el medio, no me importa dónde está. Lo importante es la idea de que es como una muñeca rusa. Hay una oración dentro de otra oración. Y la oración rosa depende de la oración principal, que es la oración roja. Lo he hecho con colores porque creo que es más fácil. Entonces, normalmente el subjuntivo aparece en este contexto, en la oración rosa, pero no siempre, no siempre. A veces necesitamos el subjuntivo para hacer este tipo de oraciones complejas, pero a veces no. Simplemente quiero que entiendas cómo funciona un poco la estructura. Aquí tienes una frase con subjuntivo. Yo quiero que tú viajes a Roma en tren por la noche. Como ves, la parte roja, yo quiero que, es un verbo normal, indicativo normal, y en la parte rosa, en este caso, hay un subjuntivo. Y ves que es una oración dentro de otra oración, como una muñeca rusa. Cuando empiezas a estudiar el subjuntivo, hay dos formas de estudiarlo. Una, la más común, es aprendiendo listas de disparadores, listas de triggers, de que si esto está en la oración principal roja, en la parte rosa necesitamos el subjuntivo o no. Entonces, una forma de estudiarlo, que está muy bien, es con listas. Y otra forma de estudiarlo es entendiendo la idea que hay detrás del subjuntivo. Las dos opciones están muy bien porque depende de qué tipo de estudiante eres. Y la forma de entenderlo es verdad que es un poco más abstracta, pero quiero hacerlo contigo porque probablemente nunca te lo han explicado así. La idea es entender qué queremos decir, por qué usamos el subjuntivo, qué pasa en nuestra cabeza para usar el subjuntivo. Quizá en tu lengua sí existe el subjuntivo o no, no lo sé. Pero la intención de ese pensamiento que hay detrás del subjuntivo, seguro que tu lengua también la tiene, aunque no tenga un verbo específico para hacer eso. Nosotros sí lo tenemos, que es el subjuntivo, pero probablemente tu lengua tiene un cambio de estructura o tiene algo raro para indicar que es un pensamiento complejo. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos y vamos a verlos en inglés. Quizá tu lengua es otra, pero vamos a ver esta idea en inglés, que creo que puede ayudarte. Vamos a analizar esto. Dice, I wish you were here, ¿vale? Cuando yo digo esta frase en inglés, ¿realmente yo estoy diciendo que tú estás aquí? Yo creo que no. Entonces, eso realmente no lo estoy diciendo.
Cuando digo we want Paul to be in jail, ¿realmente estoy diciendo que Paul está en la cárcel? No, estoy diciendo que queremos, pero no sé si va a pasar o no, o sí, no lo sabemos. Otro ejemplo, dice, I forbid you to chew gum in class. ¿Estoy diciendo que tú estás mascando chicle realmente en este momento delante de mi cara? Pues no, probablemente sí o no. Yo no sé si realmente tú estás mascando chicle o no, o simplemente es una advertencia. En el siguiente ejemplo, I think you're nice, ¿realmente estoy diciendo que you are nice? Sí, lo estoy diciendo. I see that it's raining. ¿Estoy diciendo que está lloviendo? Sí, lo veo que está lloviendo. Mis ojos ven que está lloviendo y estoy diciendo que está lloviendo. Veis que esto es muy interesante y si te fijas, si sabes un poquito de inglés, verás que you were here no tiene sentido, solamente you were here no tiene sentido. El sentido es you are here. O Paul to be in jail no tiene sentido. Es posible Paul is in jail, pero Paul to be in jail, ¿qué es eso? ¿Esa estructura? No entiendo. Pues es la misma idea. Realmente, si en inglés no hay un verbo especial de subjuntivo, es verdad que en inglés vosotros hacéis una estructura especial para hablar este tipo de cosas, para decir cosas que realmente no estás diciendo. Sí, yo sé que es un poco abstracto, pero tiene mucho sentido. En los últimos dos ejemplos, I think you are nice, si yo veo la frase you are nice, sí, funciona. Solamente la frase you are nice funciona. Entiendo, sí. Y it's raining es lo mismo. Solamente si yo hablo it's raining, tiene sentido. Pero si solo yo hablo Paul to be in jail, es como, ¿what? ¿Qué estás diciendo? De aquí sacamos la primera idea. La idea de que cuando digo algo que realmente no lo quiero decir, porque no estoy diciendo que está pasando, uso una estructura especial. Pues eso es el subjuntivo en español. Entonces, en las tres primeras oraciones yo necesito subjuntivo porque no estoy diciendo lo que estoy diciendo, y en los últimos dos ejemplos, en español usamos un verbo normal porque sí, realmente estoy diciendo lo que yo quiero decir. Uso el indicativo porque lo que digo lo estoy diciendo, lo estoy afirmando. Es un clear statement. I mean it. Yo digo lo que quiero decir. Aquí quizá una palabra interesante es la palabra declaración. Yo declaro algo. Yo realmente digo lo que quiero decir. No me importa si lo que yo digo es falso. No tiene nada que ver con verdadero o falso. Por ejemplo, dice, creo que Antonio Banderas es italiano. Antonio Banderas no es italiano, esto es falso, pero no me importa. I mean it. Yo quiero decir que creo que Antonio Banderas es italiano. Por otro lado, necesito usar el subjuntivo cuando yo no estoy declarando nada. No estoy diciendo lo que estoy diciendo. Yo lo sé que esto es un poquito abstracto, por eso estoy usando diferentes palabras, pero esa es la idea. I don't mean it. I'm saying it, but I don't mean it. Si digo tú estudias español, es una declaración, 100%, y uso el indicativo. Si hablo quiero que tú estudies español,
no es una declaración, porque yo no sé si realmente tú estudias español o no, o en el futuro vas a estudiar español, yo no lo sé, no lo sé. Entonces, para mí, tú estudies español necesita subjuntivo porque no es una declaración. El último ejemplo, sé que tú estudias español, sí es una declaración, porque I know, yo sé que tú estudias español, I mean it, yo lo sé. Entonces, veis que aquí hay unas diferencias entre declaración y no declaración. Esto es un poquito abstracto y probablemente te gusta más una lista con algunos disparadores, que está muy bien y también lo vamos a ver. Pero quiero que entiendas un poco esta idea que habitualmente está detrás del subjuntivo. No siempre, pero habitualmente esta idea está detrás. La idea de la declaración, I want to say what I want to say, I mean it. Yo declaro, yo afirmo, yo digo. Y la idea de la no declaración. Me gustaría hacer algunos ejemplos juntos. Vamos a analizar algunos casos sobre la idea del subjuntivo, de la declaración y de la no declaración.